Aquí estamos, mientras tanto. Vamos a repasar qué pasó en Perú. ¿Estamos hablando de golpe de Estado? Sí. Sí. No hay que hacer gárgaras, es un golpe de Estado. Golpe de Estado. Bien, perfecto. Muy común ahí, además. Lo común al menos es que los presidentes peruanos no terminan nunca la gestión. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener un contacto telefónico con el embajador de Uruguay en Perú, justamente Luis Hierro López, para que de alguna manera nos pueda hacer una puesta a punto de un poco la idiosincrasia de ese país, porque tal vez desde afuera uno lo ve mucho más grave de lo que lo están viviendo los propios peruanos. Repasemos primero la crónica de Telemundo, por favor. El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles después de que el Congreso de su país lo destituyera, tras anunciar la disolución del Parlamento y la instauración de un gobierno de excepción. La destitución de Castillo por incapacidad moral fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas en su tercer intento por sacarlo del poder desde que asumió la presidencia hace 16 meses. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En un esfuerzo de último minuto por salvarse de la moción de vacancia, Castillo había anunciado la disolución del Congreso pocas horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su salida. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Tras el anuncio de Castillo, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente y decretando que asumiera la presidencia la primera vicepresidenta Dina Boluarte. Según informaron medios locales, Castillo se presentó después ante la prefectura de la policía en Lima, donde fue arrestado. Decenas de manifestantes a favor y en contra del mandatario se concentraban frente al Parlamento desde antes del anuncio, a la espera del debate sobre su destitución. Miembros del gobierno de Castillo, la fiscal general y el presidente del Tribunal Constitucional calificaron de golpe de Estado su anuncio de disolución del Congreso. Además, varios ministros y funcionarios de organismos internacionales anunciaron sus renuncias. El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori, que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992. El Congreso de Perú, dominado por la derecha, tenía programado debatir este miércoles la moción de destitución contra Castillo por permanente incapacidad moral, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde el año 2018. Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción y se ha visto obligado a reemplazar su cartera de ministros en varias ocasiones. Bueno, muy bien. Vamos a primero tener esta conversación telefónica entonces con Luis Hierro López, embajador de Uruguay en Perú. ¿Me escucha bien? ¿Cómo no, Victoria? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy lindo. Perú está muy tranquilo a esta hora y eso es bueno. Anoche hubo algunos incidentes, pero fueron menores. El mensaje de la presidente Dina Boluarte fue un mensaje de diálogo y de pacificación, y eso también es muy importante. Pero ahora en la mañana, si bien hoy es feriado y por lo tanto quizás ya la gente estaba en otra sintonía, no ha habido incidentes o manifestaciones a favor de Castillo. Por lo tanto, esta etapa se cierra con normalidad. Bueno, Segundo, por eso era interesante tener esta conversación, porque nada parece normal mirado a través de las crónicas periodísticas en nuestro país, ¿no? Sí, nada parece normal, está bien la expresión. Ha habido 6 presidentes en 6 años, digo, y todas estas cosas. Sí. Pero esta censura al presidente Castillo, acá le llaman vacancia, tiene una característica, y es que los votos de la oposición en realidad fueron 85, y con esos votos no se llegaba a la vacancia que requiere 87. Hubo 16 votos de la oposición, de sectores duros del gobierno, Perú Libre y sectores
filomarxistas, etcétera, votaron la censura. Hasta ayer ministra... Siendo él además una izquierda radical, ¿no? O sea, esas son las cosas que además tampoco se entienden izquierda mucho. Radical, claro, sí. La hasta ayer ministra de la Mujer, una muchacha joven, Heidi Juárez, dejó el ministerio en crítica al presidente, reasumió su cargo de congresista y votó la censura o vacancia. Todo esto está expresando que el asunto no solo era un enfrentamiento de poderes entre la oposición, digamos, que predomina en el Congreso y el Poder Ejecutivo, era algo más. ¿Qué pasó Hay con la algo agenda más de que derechos, a lo que él, donde en esas arenas no parecía tan progresista, ¿no, Castillo? No, ni Castillo ni su primer ministro Aníbal Torres, que desde elogiar a Hitler a castigar a las mujeres reiteradamente, con un criterio inaceptable ya en este tiempo, bueno, hay toda una gama de dislates. Por lo tanto, yo creo y valoro que Perú está reencaminándose a un camino que no es fácil, pero que es más seguro y con más rumbo. La señora presidenta, Dina Boluarte, es una mujer de bajo perfil, hasta ahora se ha manejado en un segundo plano, pero habla bien, se comunica bien, ha llamado a todos los sectores a participar del gabinete, tuvo un gesto muy lindo que fue, acá hay una vieja lucha entre el gobierno y la Iglesia Católica. A ver. La Iglesia Católica ha propuesto varios caminos de diálogo y el gobierno los ha desacreditado. Y Boluarte apenas llegó al Palacio Pizarro, que está en la Plaza de Armas de Lima, quizás muchos uruguayos la conozcan, una plaza hermosa, increíblemente preciosa, caminó apenas 20 metros y fue a la Nunciatura, donde estaba el nuncio apostólico, el jefe, digamos, de la diplomacia y la política católica, y fue a visitarlo y hablaron. Eso fue muy bien recogido por la opinión porque es un gesto de unidad, no solo palabras, sino los gestos de comprensión, de diálogo, de entendimiento. Y también recibió a la fiscal general de la Nación, que es la principal acusadora de Castillo, y la recibió en el Palacio Pizarro, la sede del gobierno, otra señal de enorme interés político. Entonces, yo creo que, bueno, primero la reacción democrática fue muy fuerte y muy terminante, no se iba a permitir el golpe de Estado de Castillo, que era un atentado a las instituciones, y segundo, la salida que se propuso en muy pocas horas, promoviendo a la señora Boluarte a la presidencia, vacando al señor Castillo por 101 votos, y juntos el Poder Judicial, el Parlamento, la prensa, la opinión pública, ha sido una victoria democrática la del Perú. Yo me alegro mucho y me compromete mucho. Pero en definitiva, entonces, ¿quién pone a los presidentes en Perú? ¿Cuántos, Bueno, hasta qué medida los pone la gente en las urnas o terminan siendo los que entran porque salen el otro, no? No, ¿sabe lo que pasa? No hay partidos políticos acá. Se han perdido los grandes partidos, se han venido disolviendo, desaparecieron. ¿Qué pasó con el Grupo de Lima, el Fujimorismo? ¿Qué pasó con todas esas corrientes? Con todas esas corrientes se fueron disolviendo por ataques entre ellas a partir de hechos de corrupción. Cayeron ministros por actos de corrupción, otros cayeron por, digamos, ciertas persecuciones de la justicia. No aparecieron grandes líderes y el Perú discute todos los días lo que hizo fulano y no discute lo que piensa fulano y lo que con el pensamiento del otro podemos hacer en el futuro. Es como que no, hasta ayer yo diría que no había futuro. Entonces los partidos políticos son personas. Una persona va y funda su partido y no es un partido con tradición, con una expresión de policlasismo, con una representación de una voluntad popular real.
Yo creo que Y qué eso va a ir curioso, ¿no? Porque, cambiando perdone que lo a interrumpa, favor. porque la falta de partidos fuertes, que podrían ser una base sólida de la democracia, por otro lado, la falta de estos partidos hoy en Perú está permitiendo esta salida, de alguna Sí, manera. hoy hubo una reacción democrática del Congreso, por eso yo hice la referencia a esa, que estaba por arriba incluso de las bancadas, no ya de los partidos, de las bancadas. Claro. Hubo votos del oficialismo para cesar a su representante, un dirigente sindical de izquierda que llegó al poder por la vía de la izquierda y que fracasó rotundamente todo. Desde la compra del fertilizante, que Perú se quedó sin fertilizante. Hubo 4 ministros sucesivos que fueron cambiando en el Ministerio de Agricultura, 4 licitaciones internacionales y no pudieron comprar fertilizante. Y hay una crisis agrícola muy importante en el Perú por ese motivo. A los otros hechos que se le adjudican al presidente de corrupción, que la justicia dirá, yo no puedo decir nada de eso, pero la justicia dirá, todo ha sido una cosa muy rara en este gobierno. Entonces, creo que la vacancia, yo diría que estaba como anunciada, y era una crónica de una muerte anunciada, pero lo sorpresivo es la asunción de una señora que viene a pedir cordura, sentido común, gobernabilidad, unidad de los partidos y las personas. A mí eso me encantó el discurso de ella. Me pareció un discurso positivo. Pero el respaldo político de ella, ¿cuál es? ¿Perdón? El respaldo político de ella, ¿cuál es? Bueno, hasta ahora, en los hechos, los votantes de la censura o caída del presidente. Pero eso la presidenta ahora tendrá que labrar acuerdos políticos. Eso es el arte de la política, que es muy difícil, porque hay que tener mucha paciencia, mucha humildad para armar un acuerdo con el partido distinto. Sí. Entonces, eso yo espero que haya dirigentes políticos que tengan la altura, la experiencia, en el fondo, ¿usted la qué visión. piensa, Hierro? ¿Cuánto tiempo tiene o le queda? ¿Será otra crónica de muerte anunciada o puede ser que justamente lo que puede ser tan bueno en algunos casos, su carencia, es decir, este acuerdo político previo o poder político previo o respaldo, se traduzca en la única posibilidad de garantizar un camino más largo, por lo menos? ¿Qué piensa? Es esto otro. Yo lo que pienso es esto otro. Es un Perú que trata de sacarse las telarañas de esta especie de pesadilla que fueron este año y medio, y que empieza a despertarse y a decir, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Y lo hacen. Y hay una actitud distinta de partidos y de personas que ayer personificó y ejemplificó Dina Boluarte. Y realmente se abre una rendija a la esperanza. Bueno, bien. Este es un país con una enorme potencialidad económica, es el primer exportador de frutas y verduras del mundo, tiene riqueza minera, tiene litio, hay una cantidad de cosas que el Perú económico está haciendo. Es como que la economía va por un lado y la política por el otro. Pero claro, no siempre pueden ir la política por un lado y la economía por el otro, porque finalmente la política termina dañando a la economía. Da la impresión, me parece a mí, que ahora este sistema político renovado que se instala desde ayer va a tener disputas, como tienen todos los partidos y todas las cosas, pero va a dejar que la economía crezca y prospere, porque ella sola, la economía sola prospera, y eso le hace mucho bien al Perú. Me parece que hay un nuevo clima, otro sistema, otra gente que, bueno, puede hacer las cosas muy bien, espero sinceramente que así ocurra. Muy bien. Le agradezco mucho por su tiempo, Hierro. No, yo le agradezco mucho que me haya dejado hablar con mis compatriotas y con esa audiencia tan importante. Un beso grande. Muchas gracias. Antes de ir a la pausa, les recuerdo